Aviso. Este relato contiene referencias a agresión sexual. Si este tema te resulta sensible, tenlo en cuenta antes de continuar. ¿Conoces la versión oculta de Medusa? No hablo del monstruo que convierte a los hombres en piedra, ni del trofeo que enorgullece a un héroe. Hablo de la mujer que nació para servir a una diosa, que limpió altares con manos cuidadosas y que fue traicionada por quienes más debía venerar. Medusa no era una criatura desde su nacimiento, fue sacerdotisa antes que mito. Y su historia, contada sin los adornos de quienes escriben la victoria, es más cruel y más humana de lo que nos enseñaron. Nació en un hogar discreto, en una ciudad que respiraba sal y comercio. Su nombre en la aldea era sencillo y su vida, hasta cierto punto, previsible. Hija menor que aprendió a distinguir la espuma del mar del reflejo del cielo, mano paciente que aprendió a poner ofrendas en bandejas sin doblar la espalda. Pronto, entre los pasos medidos del templo, descubrió su vocación. Eligió el silencio del santuario como se elige una segunda piel. Atenea la aceptó como iniciada. El templo se convirtió en su mundo y la lealtad, en su código. No era la más bella de forma ostentosa. Su belleza no tenía la arrogancia de una corona, sino la gravedad de un rostro que conoce el peso de la responsabilidad. Hablaban de sus ojos como de tiendas donde la llama del deber no se extingue. No buscó la atención, pero no la rehuyó cuando llegó. Su presencia ordenaba el lugar tanto como los cánticos. Entre los felpudos de ceniza y el eco de plegarias, aprendió a desarmar ofrendas y a sostener la mirada de quienes pedían consuelo. Fue siempre, con humildad, la guardiana de un pequeño altar. Creció con alguien a su lado desde la infancia. Nicandros, un amigo de barrio que la defendía con palabras más que con puños, que la llamaba por un apodo que solo ellos compartían y que conocía sus silencios. Él la veía más allá de la túnica y de las ofrendas, y ella, por su parte, le devolvía la quietud que él necesitaba. En tardes sin viento, los dos caminaban hasta la costa, donde el mar parecía un espejo quebrado que guardaba secretos. Nicandros era testigo de su devoción, y eso la consolaba. Entre seres sin nombre, alguien conocía su historia de antes del templo. La vida habría podido seguir así, ordenada, si los dioses no hubiesen decidido otra cosa. En el Olimpo, los resentimientos son más antiguos que las mismas piedras del Partenón. Atenea, invocada como protectora de ciudades y de leyes, era también objeto de comparaciones y escozores. Su relación con Poseidón, eterno competidor en materias de honor y ofrendas, tenía la aspereza de dos estaciones que nunca se apaciguan. Cuando los ojos de la diosa se posaron en la fidelidad de Medusa, no fue la joven quien atrajo las iras divinas, sino el espejo incómodo que su pureza ofrecía entre ambos. El día en que todo cambió, no fue un día de tormenta visible. Fue uno de esos días en que el viento parece contener la respiración y las gaviotas se posan para escuchar. Los relatos posteriores hablarían de un templo profanado, de la sangre sobre mármol, de un acto que rompió lo sagrado. Yo no voy a ofrecer imágenes que releguen la dignidad de la víctima a espectáculo. Lo que ocurrió fue una agresión, un abuso de poder perpetrado en el recinto, donde la propia devoción debía haber brindado refugio. Poseidón, un dios acostumbrado a imponer su voluntad, eligió el lugar y la hora. Medusa fue objeto de esa violencia. Su santuario, la escena de la ofensa. Tras aquello, la reacción de quienes la deberían haber protegido fue distinta de lo que cualquier corazón santo esperaría. Atenea, en vez de volver su mirada al agresor y exigir justicia, volvió su ira hacia la herida visible, hacia la mujer que quedó destrozada por la transgresión. Fue un giro doloroso y frío. La diosa decidió que aquello no podía ser recordatorio de su propio fracaso como guardiana, y su decisión fue castigar a quien, en silencio, había sufrido. La maldición fue sencilla y devastadora. Transformó su cabello en serpientes,
y otorgó a su mirar la facultad terrible de convertir en piedra a quien la enfrentara. Una sanción que, en apariencia, protegía el templo de la profanación, pero en esencia convirtió a la víctima en el nuevo sacrilegio. Piensa en la contradicción. El espacio diseñado para contener el encuentro íntimo entre lo humano y lo divino se transformó en la razón para culpar a la ofendida. ¿Por qué? Porque admitir la falla de un Dios sería un abismo para el orgullo celeste. Era más fácil invertir la historia. Victimizas al héroe vengador, confundes al observador, y así preservas el prestigio de quienes gobiernan. Medusa, que alguna vez sostuvo incienso entre las palmas, pasó a ser la advertencia de aquellos que osan mirar demasiado. Nicandros no aceptó esa versión. Nunca aceptó que la mujer que conoció quedara atrapada en la indignidad de la leyenda. Intentó defenderla ante sacerdotes y ante vecinos. Preguntó por justicia, habló, con la voz quebrada, de cómo la muchacha había sido despojada de su protección. Pero el mundo que conocían no estaba diseñado para escuchar la protesta de alguien cuya desgracia desafía la estructura de poder. No hubo tribunal que atendiera su reclamo. No hubo un gesto que obligara a Atenea a reconsiderar. En cambio, el castigo se consumó. La ciudad, temerosa de lo que la diosa imponía, apartó a Medusa. Le fue ordenado abandonar la presencia de la comunidad. Le fue arrinconado el nombre. Le fue negada la convivencia que le había dado sentido. Exilio. Esa palabra simple resume el despojo más brutal. Ya no pertenecías a ningún lugar. Le entregaron un vestido raído, una bolsa con lo imprescindible, y el margen de la costa, donde las olas rebeldes golpean restos de templos antiguos. Allí, entre columnas semihundidas y mosaicos que habían olvidado a sus musas, Medusa aprendió a vivir como quien habita un limbo. La transformación física, serpientes ondulando donde antes había cabello, era solo una parte visible. Lo peor fue la transformación social. La mirada de los otros que antes buscaba consuelo, ahora buscaba espectáculo o evitación. Su vida en las ruinas fue de supervivencia, de gestos mínimos. Aprendió a moverse para no confrontar a inadvertidos con la mirada que podía causar daños. Intentó no mirar de frente a quienes la buscaban. Intentó, con toda su voluntad, no convertirse en la cifra de más una víctima. Sin embargo, la capacidad de su mirada, impuesta por una energía divina, era un peso indeseado que se encendía en momentos de miedo. A veces un merodeador llegaba con linterna, con promesa de oro. Otras, algún viajero extraviado buscaba refugio entre las piedras, y por accidente o por imprudencia, terminaba convertido en estatua. Cada uno de esos nombres helados en piedra hablaba más del hambre de la fama que de la culpa de Medusa. Llegaban buscando gloria y se topaban con la tragedia de una existencia que no había pedido ser coto de caza. No era su deseo destruir. No lo fue nunca. La desolación la obligó a construir nuevas reglas, no abrir la puerta a desconocidos, horadar las noches con vigilancia, recoger agua en cuevas donde la luz no alcanzaba a nombrar su imagen. Cuando un hombre fue petrificado, no fue por maldad deliberada, fue por el choque inevitable entre la curiosidad masculina y una condición impuesta. Ella lloró junto a las estatuas, por cada nombre congelado que había intentado sostener la verdad del lugar. Esos momentos, en la soledad, se convirtieron en su compañía y en su condena. El pueblo, lejos del remoquete de la verdad, comenzó a murmurar. Historias que encajan con lo que el poder quiere que se repita, que una mujer hermosa provocó su propia ruina, que la ciudad fue salvada de un monstruo, que hay héroes esperando para limpiar la vergüenza. La narrativa oficial se alimentó de la omisión, ignoró la agresión, obvió la ausencia de justicia y cultivó la fábula de un peligro a erradicar. Así se produjo la instrumentalización del dolor. Lo que fue una herida humana se volvió bandera de la gloria masculina. Los relatos, trocados en escudos y cantos,
construirían un prólogo perfecto para que otro recibiera la palma del vencedor. En las noches más frías, cuando el rumor de las olas lavaba el eco de su antigua plegaria, Medusa recordaba su nombre de antes del exilio. Se hablaba a sí misma como quien murmura un conjuro. Fui sacerdotisa. Fui servidora de un altar. No soy un signo de terror. Estas afirmaciones eran su resistencia, no porque creyera que el mundo la escucharía, sino porque la dignidad no se afianza en la mirada pública, se sostiene en la manera en que uno nombra su propia experiencia. Y sin embargo, la voz pública, esa que dicta qué y quién merece memoria, no estaba por la labor de recordar su humanidad. A veces, alguien intentaba alcanzar la verdad. Una anciana que había visto a Medusa rezar, un joven que había sido salvado por su calma, Nicandros que aún resistía. Él no aceptó la desmemoria. Siguió visitándola en la distancia segura que imponía la ciudad. Dejaba cestos de pan y una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Puede la ley proteger a alguien contra la voluntad de los dioses? Nicandros la llamaba por su nombre antiguo a través de cartas que encontraba a veces en la arena. Y esos pocos gestos eran velas en la oscuridad. Pero la sombra de la sanción divina no descansaba. Los dioses, como instituciones, necesitan símbolos para recordar su poder, una cabeza en un escudo, una estela que imponga respeto, una historia que enseñe a las generaciones cuándo deben temer. Atenea, que había decidido transformar a la víctima en advertencia, no tardó en nombrar el uso que haría del suceso. El cuerpo expuesto de la narrativa necesitaba un decorado heroico, alguien que, según el relato que convenía, cerrara el círculo con la simpleza de una cabeza cortada. En la urdimbre de esas decisiones surgió la idea, no sabemos si dictada por la distancia o por la astucia divina, de un joven destinado a hacerse famoso por su valor. Perseo. Su nombre, por ahora, es eco más que presencia. Se habla de él en susurros en las tabernas, como quien anuncia la llegada de quien pondrá fin a un mal que la ciudad misma decidió creer. En la costa, mientras las olas dibujaban la memoria de los días y el viento repetía palabras suyas, Medusa escuchó el rumor de esa promesa. No conocía al hombre que la convertiría en leyenda. Apenas sabía que la maquinaria de la fama comenzaba a girar. Los aventureros, atraídos por el brillo de la recompensa, empezaron a llegar en pequeñas naves, algunos con escudos remendados, otros con palabras grandilocuentes. Buscaban la gloria y la fortuna más que la verdad. Ellos no preguntaban por lo que Medusa fue, sino por lo que podían obtener de su final. Aquella noche, al borde de una de las antiguas plataformas del templo hundido, ella se sentó y dejó que la brisa le peinara el rostro. Las serpientes, medida cruel del castigo, se acomodaban como remordimientos vivos. Miró hacia el horizonte donde la luna tallaba un cuchillo de luz sobre el mar. Pensó en Nicandros, en la ofrenda que había dejado esa tarde, y en la sensación ominosa de que su historia había sido ya reclamada por otros. No por quienes sufren, sino por aquellos que se lucran con la certidumbre de un final que les conviene. Al amanecer, unas voces lejanas anunciaron que una nueva expedición se aproximaba. No era la primera, pero sí la primera que venía con promesas de intervención divina. Se decía que un favor de Atenea pesaba sobre la cabeza de quien la conduciría a la muerte. En ese rumor, tejieron ya el patrón de la celebración, una victoria que, por cálculo, borraba preguntas incómodas. Medusa entendió, con la calma triste de quien ha visto demasiadas estaciones, que no se trataba solo de su vida. Se trataba de la forma en que se contaban las historias. Las historias que convenían a los poderosos y que condenaban a las víctimas a ser símbolos inertes de lecciones morales. Antes de que la nave que traía a los buscadores se viera claramente en el horizonte, Medusa recogió su manto y ajustó la cuerda que llevaba a la cintura. No era un gesto de huida, era la preparación mínima para lo que, sabía, podría llegar. Se movió entre las ruinas con la práctica de quien conoce cada rincón. Evitó un mosaico partido,
Recogió agua de una cavidad donde la sal no había corroído los dibujos. Dejó una marca en una piedra, como quien escribe su propio nombre en un libro ajeno. A lo lejos, un muchacho con la mirada febril gritaba consignas que él creyó valientes. Detrás de él, el brillo de un escudo reflejaba el sol en destellos de pretensión. La tensión creció como un humo que envuelve el templo. La historia, que ya no le pertenecía, iba a ser representada por manos que nunca habían sostenido un incienso. Los personajes, los dioses que decidieron, los hombres que vendrían a cortar, comenzaron a alinearse en sus papeles. Para Medusa, sin embargo, la escena no admitía un final limpio. Lo que ella quería no era venganza, era ser recordada por lo que había sido. Quería que su nombre no fuera solamente el apelativo de un terror, sino la marca de una vida robada. La primera luz del día mostró en la bahía un barco con velas plegadas como manos en oración. Su ocupante aún no era el héroe coronado por las baladas, pero cada tabla que crujía llevaba consigo la promesa de una nueva vuelta de tuerca en la maquinaria de la fama. Medusa, mirando esa silueta que recortaba el horizonte, supo que su historia, la de la sacerdotisa cuya devoción fue profanada, estaba a punto de ser reescrita por quienes nunca tuvieron que sufrir las consecuencias. Y en ese instante, entre las piedras y las serpientes, quedó claro que lo que vendría no sería solo una batalla por su cabeza, sería una lucha por la memoria, por el derecho de una víctima a no ser convertida en emblema de quienes siempre ganan. El rumor del casco que raspó la marea fue apenas un preludio. Todavía no se veían botas ni espadas en la arena, pero el aire traía palabras: gloria, trofeo, honor, palabras que, para Medusa, sonaban huecas, ajenas. Guardó en su pecho la imagen de Nicandros, las estatuas que no pidió crear, y el altar donde había hecho su promesa. Si la historia iba a continuar, lo haría con la verdad rota a su favor o en su detrimento. Y esa decisión, tomada por otros, todavía pendía sobre la costa como una nube cargada, lista para desatar un nuevo juicio. Si esta versión de la historia te toca, quédate. Hay más por desenterrar acerca de cómo la memoria colectiva elige a sus héroes y consagra a sus víctimas. Si quieres que sigamos revelando estos mitos desde otro ángulo, suscríbete y da like. La forma en que contamos el pasado define cómo entendemos la justicia hoy. Mientras las voces de los recién llegados se acercaban y los timones chirriaban contra la madera, Medusa se puso de pie. No buscó pelea ni el drama de una escena épica. Solo ajustó la correa de su bolso y con pasos calculados, caminó hacia la franja de arena donde la leyenda comenzaba a tomar forma. En su mente, una sola frase repetida como una oración: fui sacerdotisa, fui humana, no me borrarán. La costa la recibió con su rumor constante. El mundo, con su prisa por cerrar historias incómodas, avanzaba ya hacia el acto que le quitaría la palabra. El momento decisivo aún no había llegado, pero la tensión ya vibraba en el aire. Alguien, en el horizonte, traía consigo la promesa de un final que no sería solo suyo. El casco rozó la arena y el ruido fue, por un momento, la única voz que la separó del mundo. Perseo bajó del barco acompañado de hombres que habían practicado la canción de la fama, pero no fue esa algarabía lo que llamó la atención de Medusa. Lo que vino después fue el deslizar de una sombra conocida en escenas antiguas, una intervención declarada por dioses que no admiten reproche. Atenea, en su manera fría de resolver problemas incómodos, había provisto al joven de herramientas que despojaban la pelea de toda duda moral: un escudo pulido como espejo, un casco que escondía el rostro de quien lo portara y la promesa de impunidad en envase divino. Hermes, según contaban, había puesto en sus pies algo parecido a alas. Otros dioses, indefinido en su precisa intención, le habían cedido objetos que convertían su misión en un acto de delegación celestial.
No es un detalle menor que la expedición se presentara envuelta en la idea de favor divino. No resulta casual que quienes defienden el orden se muestren siempre dispuestos a participar cuando el coste lo paga otro. El joven llegó con la determinación de quien cree servir un bien mayor. La ciudad lo aclamó antes de saber. Fue fácil vestir su empresa con un halo de legitimidad. Una diosa otorga. Un héroe actúa. La historia se escribe en jubilosa tinta masculina. Pero detrás del brillo del escudo había decisiones tomadas mucho antes, en salas donde la culpa se lava con decretos. Medusa, que había aprendido la geografía de las ruinas, se dejó ver. No buscó trampa ni venganza. No quiso provocar el drama que algunos esperaban. Iba a mirar al hombre que la cercaría con la misma calma con que había atendido antaño un incienso. Sus serpientes se enroscaron, no por placer, sino por el reflejo de la fatiga. Su rostro guardó la memoria de los nombres de los que ya no hablaban. Cuando la figura de Perseo se acercó con su escudo reluciente, la atmósfera se llenó de contraseñas antiguas. Gloria, trofeo, justicia. Para él era una prueba. Para ella, la última etapa de un proceso que nunca le perteneció. Antes del encuentro definitivo hubo un instante de tensión que valía por 1000 discursos. Nicandros, que nunca había renunciado a la lealtad, cruzó la ribera como quien regresa a un fuego ya apagado esperando encenderlo. No buscó la pelea, buscó a la mujer que conocía desde la arena de la infancia. Sus manos temblaron con la intención de tomarla de Medusa, de usar la palabra que no demandaba acusaciones, de reclamar el nombre que los demás le habían arrebatado. No imaginó que su gesto sería interpretado por la máquina del mito como una intervención peligrosa. En un mundo donde la culpa debe tener rostro, cualquier contacto con la víctima puede leerse como complicidad con el monstruo. Fue así que, en la confusión de apuestas divinas y humanas, la mirada de Nicandros encontró la de Medusa y se congeló. No hubo espectáculo, solo la devastación súbita de quien no esperaba su propio final. La piedra lo abrazó como una réplica del recuerdo. Una estatua sin epitafio, colocada allí por quienes preferían que su silencio hablara más alto que su protesta. La petrificación de Nicandros no fue un juicio sobre su dedo en el gatillo ni sobre su intención. Fue, de nuevo, una consecuencia impuesta por un castigo ajeno. La maldición que Atenea había lanzado contra Medusa siguió funcionando al margen de toda lógica humana. Quien defendía la memoria fue convertido en memoria. No hay ironía más cruel que esta. La lealtad recompensada con inmovilidad. El testigo convertido en monumento. Mientras el cuerpo de piedra de su amigo quedaba erguido entre las ruinas, Medusa sintió en sus manos el peso de una nueva pérdida, y al mismo tiempo, la confirmación de que su deseo, ser recordada por lo que realmente fue, quedaba de nuevo fuera de su alcance. Perseo avanzó como quien ejecuta una orden sagrada. No necesito describir con detalles la violencia del acto. La noción de ese gesto basta para lo que importa. La decisión de quitar la palabra a una mujer que había sido silenciada 2 veces. El corte, si es que podemos nombrarlo sin convertirlo en espectáculo, representó la consumación de un diseño más amplio. La comunidad recuperaba su compostura ofreciendo, a modo de retribución, la cabeza del condenado. Los cantos de victoria subieron desde la playa como una marea. Sería fácil, para quienes miran desde la distancia del poder, celebrar la hazaña. Para los que conocen la verdad de los hechos, la cabeza recogida es la prueba material de cómo la violencia se transforma en símbolo. De ese encuentro, según cuentan las crónicas que inventan finales cómodos para los vencedores, surgieron criaturas que la poesía no ha dejado pasar. Del cuello separado brotaron 2 seres de naturaleza distinta. Uno al galope hacia el cielo con alas de noche y otro de espada y brillo. Pegaso y Crisaor nacieron de un momento que, para Medusa, fue el cierre abrupto de su voz. No los voy a negar. La naturaleza tiene maneras de responder a la muerte que la imaginación humana convirtió en mito.
Pero hay una lectura que pocos sostienen en voz alta. Esos nacimientos sucedieron sobre la sangre de una víctima convertida en trofeo. Nacimientos de belleza sobre la tragedia de un cuerpo que no fue escuchado. La cabeza de Medusa, una vez separada, perteneció de inmediato a otros. Los dioses, que habían delegado la ejecución en manos mortales, se aprestaron a hacer del resto un acto de poder simbólico. Atenea tomó la cabeza y en una operación de limpieza de reputaciones, la colocó sobre su égida. Allí quedó, transformada en un talismán, el signo que protege y aterroriza a la vez. Con ese gesto se hizo un doble encubrimiento. Se sostuvo la idea de que el orden divino debía ser preservado y al mismo tiempo se borró el rastro del agravio original. La mujer que fue sacerdotisa pasó a formar parte del armamento de una diosa que, con la misma mano que la castigó, ahora se cubría con su rostro como si fuera emblema de vigilancia. Piensa en lo que implica usar el rostro de la víctima como escudo. La diosa que eligió castigar a Medusa la convirtió en advertencia y, acto seguido, reclamó su cadáver para sus fines. ¿Qué hay más eficaz para el mantenimiento del poder que transformar aquello que denuncia la falta en un objeto que legitima al propio poder? La cabeza fue puesta en alto y el relato fue reescrito en beneficio de quienes nunca enfrentaron las consecuencias. El héroe se tornó en figura central. El agravio fue vuelto lección. Nadie preguntó a la sacerdotisa qué hubiera querido. Nadie permitió que su experiencia existiera por sí sola sin ser instrumentalizada. Perseo, por su parte, recibió la fama que la maquinaria social ofrecía con gusto. Regresó a la ciudad y a los cantos que lo esperaban. Las tablillas se escribieron, las canciones se hilvanaron, su figura fue elevada a una condición que poco tenía que ver con la justicia, y mucho con la necesidad colectiva de un final reductivo. Se siente allí la satisfacción de un héroe purificado, o el eco de una operación de limpieza moral. La respuesta depende del ojo que mire. Para quienes guardaban el recuerdo del altar y de la mujer que lo atendía con manos suaves, el triunfo sabía a borrado. Para la ciudad, la victoria fue un bálsamo que cubrió demasiadas grietas. El joven que había hecho el corte recibió honores, y la comunidad envejeció con un nuevo relato que la protegía de preguntas incómodas. Atenea, con la cabeza en su égida, ofreció una versión consolidada. La amenaza había sido neutralizada, la paz regresaba. Pero la paz que construye poder sobre cuerpos arrancados no es paz verdadera. Es un pacto social. Yo no acepto tu señal de culpa, siempre que me cueste lo menos posible. La diosa había resuelto un problema de prestigio con la técnica más eficaz del olvido, convertir a la víctima en objeto y luego en símbolo de poder. El resultado fue una memoria complaciente que enseñaba a las generaciones a temer un rostro, a no mirar, a creer en la limpieza de gestos. Nadie, o casi nadie, recordó preguntar por la voz que había sido apagada. El relato terminó en las plazas con estandartes y canciones, pero las ruinas guardaban otra historia, no escrita en piedra pública sino en los rastros de la soledad. Los nombres petrificados seguían allí, como testigos fijos de lo que la ley divina pudo hacer. Nicandros, ahora inmóvil, miraba con ojos que nadie ya podía leer. Su estatua decía más de la injusticia que todas las crónicas de los vencedores. Los pocos que se atrevieron a recordar a Medusa por lo que fue, como la anciana que la había visto rezar, o el joven que recibió paz en una noche de tormenta, sabían que la historia era más compleja que la fábula que se celebraba. Su memoria persistía en pequeños gestos, un pan dejado en arena, una carta encontrada entre piedras, una oración murmurada junto al antiguo altar. Con el paso de los años, la cabeza en la égida se volvió emblema. Se la representó en escudos, en frisos, en estatuas que enseñaban a callar ante el poder. Medusa, la sacerdotisa, fue gradualmente borrada tras la máscara del monstruo. La ciudad siguió su vida bajo el paraguas de esa versión,
convencida de que había reparado el daño. Pero en los rincones, entre los que menos ganaban con esa narrativa, algunos no olvidaron. Mantuvieron vivo el otro relato en susurros, en canciones que no llegaron a las tablillas oficiales. Que Medusa fue humana, que fue violada, que fue castigada por quien debía protegerla, que la cabeza fue usada para silenciar una verdad. Este giro no sucede solo en la antigüedad. Cuando las comunidades deciden qué memoria llevar consigo, siempre hay quienes se encargan de proteger a los poderosos. Convertir a una víctima en emblema es una técnica de supervivencia institucional. Sirve para decir, mirar el dolor es peligroso, mejor enséñales miedo. Así, la historia que cuenta a los héroes y oculta a las víctimas se repite. ¿Cuántas veces, en nuestro presente, vemos la misma mecánica? Piensa en las veces que la voz de quien sufre fue transformada en advertencia o en escudo. Piensa en cómo a menudo la narrativa pública elige un final sencillo para no arriesgar su propia estabilidad. Estas preguntas no piden juicios inmediatos sobre personas concretas. Piden que miremos los patrones que nos gobiernan. Cerrar la historia de Medusa como un relato de valentía masculina es condenarla a una injusticia doble. Primero la agresión, luego su uso simbólico por quienes cometieron y encubrieron esa injusticia. Pero en la memoria que resiste está la posibilidad de reformular el mito. Reconocer a Medusa como sacerdotisa y víctima no borra los Pégasos ni niega las criaturas que nacieron. Más bien, nos obliga a aceptar una lectura más completa, que los nacimientos poéticos a veces brotan del dolor ajeno y que nuestro deber como lectores es no seguir celebrando la gloria construida sobre cuerpos silenciados. ¿Qué podríamos hacer distinto? No es una receta fácil, pero tiene pasos simples. Primero, nombrar con claridad, llamar víctima a quien fue agredida, y no disfrazar la agresión con eufemismos. Segundo, preguntar por las decisiones de quienes podían haber protegido y no lo hicieron. No aceptar como inevitable la inacción de los poderosos. Tercero, recuperar los relatos ocultos, poner en pie memorias que la historia oficial intentó aplastar. No se trata de destruir leyendas, sino de enriquecerlas con la verdad de quienes no fueron escuchados. Medusa, en el cuento que elegimos recordar, merece más que una placa en un escudo. Merece el reconocimiento de su humanidad. La sacerdotisa que amó un altar, que sufrió en su santuario, que fue expulsada y reducida a emblema. Merece que su nombre se vuelva lección en otro sentido, que nos enseñe a no convertir a la víctima en instrumento, a no exaltar héroes sin preguntar por el precio que otros han pagado. Recordarla así es, en cierto modo, restaurar su dignidad. Si esta versión te conmueve, te invito a seguir sosteniéndola con memoria activa. Comenta. ¿Conocías esta lectura de la historia de Medusa? ¿Qué te hace sentir? Comparte este relato con alguien que crea que los mitos no pueden cambiar. Cambiarlos es precisamente reconocer que la memoria colectiva evoluciona cuando la honestidad moral se impone sobre la comodidad del olvido. No busco transformar la leyenda en dogma. Busco que la historia tenga la complejidad que merece. Medusa fue sacerdotisa, fue víctima. Fue además una figura que la tradición convirtió en advertencia para sus propios fines. Si cambiamos la manera en que contamos su historia, empezamos a cambiar la manera en que entendemos a quienes sufren hoy. No se trata de apuntar a culpables sin nombre, ni de reescribir el pasado según el capricho moderno. Se trata de devolver a una mujer su nombre y su humanidad. Medusa no nació monstruo. Fue transformada en uno por quienes no quisieron asumir su responsabilidad. Recordarla como sacerdotisa es, ante todo, devolverle la palabra. Si quieres que sigamos desenterrando mitos desde esta perspectiva, donde las historias de los poderosos se ponen en crisis y las voces silenciadas recuperan su lugar, comparte este video y participa en los comentarios. Cuéntanos si ya conocías esta versión y cómo te hace repensar otras leyendas que hemos dado por sentadas.
Mantengamos viva la memoria de quienes la historia intentó convertir en piedra.